Buenos días, vamos con otra prueba de producto para carrerasdemontana.com. En este caso revisamos un modelo nuevo del 2015 y que seguro que va a tener mucho impacto. Es la Sportiva Mutant, pensada para carreras de montaña de media y larga distancia. Sus números son 130 euros de precio recomendado, precio medio, peso 325 gramos, peso medio bajo para su categoría, drop, distancia al talón a dedos, caída de 10 milímetros y altura al suelo de 29 milímetros en talón y 19 milímetros en dedos, una altura media alta comparada más o menos en la línea de las Adidas y casi el doble de lo que suelen dar las Salomon. Anchura de la suela 11 centímetros delante y 8,5 centímetros detrás, más o menos una anchura media alta. Bueno, si vemos esta zapatilla es tremendamente interesante y se venderá mucho a priori porque su ficha técnica nos está diciendo que tenemos una compañera que lo mismo nos va a valer para una media maratón en terreno embarrado y muy resbaloso de goma, de agua y de barro, como una compañera con la que podemos hacer muchos kilómetros rodando suave. ¿Veis? Es una zapatilla muy blanda, muy flexible, ¿ves? Por pistas o terrenos técnicos. Entonces, si vemos un poco los componentes técnicos tal como los han puesto, la cubierta está realizada en una malla muy transpirable, con los refuerzos de tirantes que aquellos que conocierais la Aculite inevitablemente os recordará muchísimo a la Aculite. De hecho, es probablemente una evolución de la Aculite, que nos aporta, si os fijáis en el diseño del chasis, una punta más afilada para evitar tantas uñas negras como ha dado la Aculite en las bajadas bruscas. Ahora tenemos más espacio ahí. Y la otra gran diferencia respecto al estupendo rendimiento de la Aculite es el diseño asimétrico aquí, que sube mucho la protección y crea lo que a la casa le gusta llamar la polaina integrada. Por supuesto, no podía faltar un detalle italiano elegante de diseño. En este caso, la Sportiva ha querido que la zapatilla se ate teóricamente lateralmente. Como veis, se pasa por aquí. ¿Ves? Voy a haceros la demo porque no es muy intuitivo la primera vez que los coges. Lazas aquí y aquí mismo tienes el bolsillo para escamotear y guardar. En las primeras pruebas que hemos hecho, ya veis que esta unidad está rodada antes de hablar con vosotros. ¿Ves? Queda perfectamente escamoteado y no supone ningún problema. Ahora bien, ¿aporta un plus de fijación ese sistema asimétrico? Bueno, pues en nuestras pruebas técnicas, subiendo y bajando terrenos clásicos como puedan ser la Peñota, Peñáguila o Malicías en el Guadarrama, no hemos notado que aporte un plus sobre la maravillosa fijación que teníamos ya desde la Aculite. De hecho, con esta nueva horma, el chasis quizás queda un poco más de holgura, ¿sabes? Porque hay que tener cuidado con las tallas, ¿vale? Donde antes tallábamos un 43 justo, aquí esta zapatilla tiene más volumen. Aunque técnicamente la Sportiva considera que el volumen sigue siendo medio, no es una zapatilla de alto volumen. Sin embargo, al probarlas en el pie parece como que, bien por la confección asimétrica, bien por cómo se ha ajustado, el pie da más volumen. Entonces, por favor, mirarlo despacio en tienda y aseguraros antes de cursar pedido, porque habrá que afinar bastante. Otro de los puntos fuertes clásicos de la Sportiva son sus suelas. En este caso, como veis, es dentro de la suela de las suelas Friction. ¿Ves? La suela que trata de equilibrar es tracción con durabilidad. ¿Ves? Y vemos que para ello cuenta con estos tacos de 6-7 milímetros. Algo que siempre sorprende a los italianos es que ven que los españoles, a pesar de que tenemos mucha nieve o hielo en muchas de nuestras montañas, no usamos una de las grandes ventajas que tienen las suelas de la Sportiva, y es que para invierno podemos atornillarle clavos, que es el equivalente de tener ruedas de invierno en el coche. Es verdad, tampoco en España usamos las ruedas de invierno, pero para aquellas personas que rodáis mucho sobre nieve o hielo, de verdad que son un plus
y de verdad que tenemos dos opciones, o comprarnos unas zapatillas de clavos o usar esto. Como veis, aquí hay 3 puntos que están diseñados, veis que está marcado, ¿vale?, con un círculo, donde se puede atornillar los clavos de la Sportiva, ¿ves? Y en la delantera también tenemos esa misma marca, está marcada aquí, ¿veis? Con esta Spike, ¿vale? Entonces, por favor, no aprovechemos. Uno de nuestros compañeros de Cercedilla Trailers, Luis Solá, está ahora viviendo en Trento, dice que efectivamente, que allí lo más normal del mundo es encontrarse a los italianos subiendo y bajando por la montaña en invierno, por las nieves, con sus tacos, ¿ves?, sus clavos puestos, ¿ves? Cualquiera que haya corrido con esos clavos de nieve sabe que la sensación de tranquilidad y confianza que te dan no tiene nada que ver a correr con la goma, ¿eh? Bueno, por demás, lo que más nos gusta de esta zapatilla, pues esa polivalencia que te da, esa enorme amortiguación, una sensación de rebote fácil y tal. Lógicamente hay que tener el pie hecho y la musculatura hecha, porque, como decimos, es una zapatilla muy flexible, muy blandita, ¿ves? No tiene un chasis, tiene básicamente estas placas duras laterales, lo que llama la Sportiva el stabilizer, estabilizador, lógicamente, pero no tiene, como otras marcas, todo un chasis rígido duro, ni unas placas antirrocas especialmente notorias aquí. Lógicamente, con tanta goma no vamos a notar que se nos claven las rocas en los dedos, luego no había mucha necesidad, y lo único es eso, que al no tener rigidez, tenemos mayor adaptabilidad y mayor tacto del terreno, pero lógicamente nuestros pies se cansan más. Es zapatilla muy interesante que va a vender mucho, pero que no deja de tener rivales de entidad en el mercado. ¿Cuáles serían los dos rivales más principales? Bueno, pues por un lado, la Brooks Cascadia 10 será el rival para aquellas personas que busquen una zapatilla cómoda, recta, polivalente, tal. Aquí la tenéis, la Brooks Cascadia 10 con ya 200 kilómetros encima, y como compara, ¿veis?, en cuanto a los números de la una y la otra, bueno, pues en el caso de la zapatilla americana hablamos de 140 euros, así que es 10 euros más cara, de 330 gramos, prácticamente el mismo peso, el mismo drop de 10 milímetros, y también una distancia al suelo prácticamente igual, 27 milímetros detrás y 17 milímetros delante. Como vemos, zapatillas muy similares en muchos aspectos, incluso en la anchura de su suela, que si en la Sportiva Mutant eran 11 y 8,5, en el caso de la Brooks Cascadia estaremos jugando con 11 y 9. ¿Vale? Por lo tanto, en cuanto a estabilidad, serán prácticamente idénticas, porque las dos tienen una geometría muy similar en todos los aspectos. La goma, lógicamente, juega a favor de la Mutant, y, en mi opinión personal, la experiencia pendiente de validar quizá nos lleve hacia la Cascadia si la horma nos ajusta mejor. Es verdad que la Cascadia sigue teniendo una horma magnífica, con un ajuste magnífico, y sigue siendo una zapatilla muy cómoda, aunque ya es un poco más rígida que aquellas míticas babuchas de hace 3-4 años, mientras que la Mutant puede tener holguras, y a cambio, a priori, visto los cambios que hay sobre la culite, que no deberían incidir mucho en ello, la durabilidad de la Mutant debería ser superior, ¿sabes?, debido al error de confección de la Cascadia, que, como veis, entre estos dos termosoldados delanteros donde se hace la flexión, rajan la rejilla con mucha facilidad. La otra gran alternativa a la Mutant, bueno, viene de quienes quieran más seguridad y más estabilidad, y ahí está, sin duda, la Wings Pro de Salomon, que por excelencia es probablemente la zapatilla estrella en el pelotón popular, que recordamos un poco los números: 135 euros, o sea, prácticamente el mismo precio, 345 gramos, o sea, más pesada, 20 gramos más pesada, un drop prácticamente idéntico, 10,5 milímetros, y una altura al suelo muy diferente, ¿vale? En la Sportiva tenemos 10 milímetros más en el talón y 10 milímetros más delante, y la anchura de suela pues también prácticamente idéntica, algo más estrecha en el talón la Sportiva.
¿Cuándo te interesará la Wings Pro más que la Sportiva? Bueno, pues cuando seas nuevo en esto y quieras sobre todo una zapatilla segura, o cuando eres una máquina de torcerte los tobillos y cada detalle de estabilidad que te puedan dar, el estupendo chasis trapezoidal con el que, y los refuerzos de rigidez del ACS con los que Salomon nos fija y evita que patinemos o que se nos vuelque el tobillo en apoyos extremos, ¿sabes? Pues lo agradecerás. Al estar más pegada al suelo y al tener más rigidez, pues lógicamente hay menos riesgo de sufrir derrapajes o esguinces o torceduras o cualquier cosa por el estilo. Neto, esta Mutant del 2015 promete ser una zapatilla muy interesante y causar un impacto probablemente similar a la que causó su compañera Bushido el año pasado. De hecho, curiosamente, para los que seáis de Bushido, recordaros que el precio es muy similar, 125 euros la Bushido, mientras que la Mutant 130. El peso también es muy similar, el drop es similar, la distancia al suelo es similar. La principal diferencia que vais a encontrar entre una y otra es que el rodar de la Mutant está mucho más acolchado, mucho más suave, ¿ves? Es mucho más amable. Mientras que la Bushido pisaba muy plana, como muy golpeando. Entonces, la Bushido tiene más rigidez, te da más tranquilidad, más confianza. La Mutant es más suave y te permite rodar más tiempo, ¿sabes? Sin gastar tanta energía en los músculos, te amortigua mejor. En fin, al final es cuestión de matices. Para el que quiera hacer más y más kilómetros, agradecerá más la Mutant. Para el que quiera estar un poco más pendiente de terrenos técnicos y reforzar un poquito su estabilidad, pues la Bushido. Las otras dos zapatillas de la Sportiva complementarias en su catálogo son la Ultra Raptor y la Wildcat. Acordaros que son las que teóricamente la Sportiva destina su catálogo a lo que ellos llaman la lunga distancia, o sea, la larga distancia pura, el ultra trail. Aunque, en nuestra opinión personal, para muchísimos corredores veteranos, estas Mutant pueden ser compañeras estupendas para correr ultra trails sobre terreno blando, donde esta falta de rigidez no se eche en falta. Por ejemplo, las Eunmillax, Apuco, muchas de las carreras del norte, ¿no? Es donde abunda el terreno blando y el poder agarrar bien en barro y agua es mucho más importante que la rigidez del chasis para apoyarnos. Bueno, terminamos recordando sus números, ¿vale? La Sportiva Mutant, nueva del 2015, como os decía, una zapatilla de 130 euros, 325 gramos de peso, un drop de 10 milímetros, una altura al suelo de 29 milímetros en talón y 19 milímetros en dedos y una anchura de suela de 11 centímetros delante y 9 centímetros detrás. Gracias a todos por vuestra atención y estar pendientes de cómo se comporta en la prueba a fondo de más de 200 kilómetros que publicaremos, como siempre, al completarla en carrerasdemontana.com. Hasta la próxima.